todos. Es un gusto dar inicio a este ciclo de conferencias sobre humanismo médico. Una actividad que, bueno, ansiosamente la estábamos esperando, una actividad que había sido programada para el año 2020 y por las razones que todos conocemos no se pudo llevar a cabo. Yo quisiera agradecer a un grupo de personas que fueron, en definitiva, quienes llevaron adelante toda esta idea, a Sergio Martínez, que lo tenemos acá, también a Juan Gil, como integrantes de lo que es el Museo de Ciencias de la Salud, y decir que además esta actividad también se enmarca en lo que son las actividades del museo. Agradecer a todo el equipo de Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina y al Servicio de Espiritualidad por la colaboración en concretar esta actividad. En el día de hoy contamos con la presencia del académico profesor Augusto Müller, con una vastísima trayectoria en lo que es la medicina en nuestro país, y que, bueno, en el día de hoy nos va a brindar una conferencia cuyo título es El médico deshumanizado, humanista, humano, demasiado humano. Así que, bueno, con esta presentación le damos la palabra al profesor Müller y, bueno, muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar ahí, a los organizadores de este curso con este empeño que han puesto tan importante y tan destacado. Cuando uno concurre a una charla y ve un título como ese, sobre todo en términos de una pregunta en el propio título, uno detecta que detrás de esto subyace un problema, algo no resuelto. En realidad, parecería que fuera un exceso estar preguntándonos permanentemente acerca de qué estamento debería cumplir el médico en el sentido de las relaciones que debe llevar adelante con otras personas, particularmente con sus pacientes y sus familiares. Por eso es que proponemos esto como un debate, no como una conferencia, sino como un intercambio de opiniones donde yo les voy a... Bueno, no sé cómo lo hago avanzar porque no... ¿No avanza? Con las flechas no avanza. Ahora. Sí, ahora sí. Donde les voy a dar mis opiniones respecto a este punto, o mis reflexiones, y estaría gustoso de que ustedes hicieran sus aportes y plantearan sus puntos de vista. Entonces la intención es doble. Por un lado, reflexionar en conjunto, mostrar las reflexiones propias, y por otro lado, rendir un homenaje a un maestro del pensamiento, de la reflexión, de la meditación y de la filosofía, que es el profesor agregado académico Milton Massa, con el que solimos intercambiar aspectos y pensamientos respecto a estos problemas. Y podríamos terminar ya esta charla diciendo eso, ¿no? El primer requisito para ser médico es ser buena persona. Creo que con eso podemos hacer un resumen total de en qué radica realmente el problema del humanismo médico. Conviene hacer una distinción semántica desde el inicio. Estamos hablando de humanismo, de humanidades, ¿con qué acepción, con qué concepción de la idea, del concepto? Cuando hablamos de humanidades nos estamos refiriendo a un conjunto de disciplinas que giran en torno al ser humano y a sus logros culturales. La filosofía, el conocimiento de la filosofía, la literatura, el arte, la historia, etc. Y esto es un aspecto muy importante. Sería muy importante que todos los médicos tuviesen al menos un barniz en este ámbito que excediera el ámbito de su ejercicio profesional puro, ¿no? Como se dijo alguna vez, el que solo sabe medicina, ni siquiera medicina sabe. Bueno, eso es un concepto a tener en cuenta. Pero nos vamos a referir más bien al humanismo con esa concepción, una doctrina o actitud vital. Me gustaría que se quedaran con ese concepto de actitud vital,
basada en una concepción integradora de los valores humanos. Así que es una actitud vital que gira alrededor de los valores humanos. Por supuesto que en el área de las humanidades y en el terreno de la medicina hay destacadas actividades y personas. A mí me gusta siempre en este ámbito mencionar al doctor Álvaro Córdoba, que es virtuoso de la medicina, virtuoso de la neurocirugía y virtuoso de la música. Así que este realmente es una persona, un profesional que cultiva los dos ámbitos, de la humanidad y del humanismo. También hay otros ejemplos, los médicos escritores, en fin, una cantidad de aspectos que es bueno destacar que existen. Pero dejemos de lado esto por el momento, sabiendo que a través del cultivo de esas humanidades, de esos aspectos culturales, se abre un camino, uno de los tantos caminos, para el acceso a una práctica humanitaria. O sea que las humanidades médicas no están ajenas a la práctica humanitaria, a la capacidad de generar una actitud vital basada en la concepción integradora de valores. Esto fue dicho por el académico Álvaro Díaz en una reciente conferencia que se dio en el ámbito de la Academia de Medicina. Y entremos en el humanismo médico. Todos ustedes conocen al académico Humberto Correa, quien tiene esa publicación justamente dedicada al humanismo médico y todos los conceptos, qué mejor que ir a buscarlos en ese texto. Pero yo quisiera mencionar que cuando hablamos de humanismo estamos hablando de sentimientos, de afectividad, elementos que la primera dificultad que surge es decir, bueno, ¿cómo enseñamos sentimientos y cómo enseñamos afectividad? ¿Cómo enseñamos empatía? Y tiene que ver, por supuesto, con el profesionalismo y el cumplimiento de las normas éticas. Ustedes ya van viendo entonces que acá hay un ámbito en común entre la ética médica y el humanismo médico. Los estudiantes de medicina que cursaron el ciclo optativo de humanismo médico en el 2019, con el cual estuvimos con el académico Pons mucho vínculo operativo y mucho intercambio, yo voy a mostrar unas cuantas cosas de ellos, tomaron este aspecto de la práctica profesional y se dedicaron a medir o a buscar medir cuántas y qué peso tenían las actitudes humanistas en estudiantes de sexto año de medicina en ese año 2019 y la mayoría estaban cursando en ese momento en este hospital. Entonces tomaron a los efectos de esas medidas también otros aspectos conceptuales surgidos de lo de Correa, valores como ser dignidad, desarrollo del ser humano, compasión, relaciones humanas, todo eso tiene que ver con el humanismo médico, pero también capacidades y actitudes. En el tema de las capacidades y las actitudes surge enseguida también el tema de cómo inculcarlas, cómo enseñarlas y cómo hacer que se practiquen con asiduidad. Porque además, una cosa es tener una actitud externa y otra cosa es tener un sentimiento, una afectividad que realmente la sustenta. Lo mínimo es la actitud externa compatible con una postura humanista del médico. Pero lo ideal es que eso surja de un sentimiento interno y profundo. Entonces, para ir entrando un poco en tema, deberíamos buscar alguna definición para ver sobre qué terreno estamos transitando. ¿Y cuál es la esencia de la medicina? Según Ortega y Gasset, y esa es una visión muy difundida, cuando uno se plantea qué es la medicina, ¿es ciencia o es arte? No es ninguna de las dos cosas en sí o es parte de las dos cosas en sí, pero es sobre todo una actividad práctica, es una praxis. Es una praxis que se propone curar o mantener la salud y está basada en la ciencia hasta donde le sirve, pero ustedes saben muy bien que recurre a aspectos que no son científicos, tal vez los humanísticos sean parte de ellos, a los efectos de obtener su resultado. Por lo tanto, si es una praxis, a una praxis no se le pueden atribuir ni sentimientos, ni actitudes, ni valores, que eran el sustento del humanismo que veníamos mencionando. Sí a los humanos que la practicamos, sí a los humanos que la ejercemos. Por lo tanto, yo diría que desde ya podríamos decir que no existe algo así como la deshumanización de la medicina, que sin embargo ha dado lugar a múltiples escritos por ahí, medicina deshumanizada, deshumanización de la medicina, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sí hay? Hay actitudes deshumanizadas que no contemplan valores, que no contemplan afectividades, de parte de aquellos que ejercemos la medicina o que la ejercimos o que la vamos a ejercer.
Vamos a entrar en eso, a ver qué pasa. Sin olvidar que metafórica y retóricamente sí podemos decir, como dijo Humberto Correa en esa misma instancia, la medicina está enferma como lo está la sociedad. Esto es una metáfora, pero la medicina es pura y cristalina, no está enferma y siempre buscó las mismas cosas. Estamos aludiendo en realidad a la enfermedad, entre comillas, que podemos tener algunos de sus protagonistas. Fíjense en qué términos nos han manejado muchas veces, ¿no? La medicina enferma, iatrogénesis, mafia médica e industria farmacéutica. No es la primera vez que escuchamos el término mafia médica, ¿no? Pero sin embargo, siempre fue el objetivo de la medicina y de la inmensa mayoría de los médicos y de todos los funcionarios de la salud, felizmente, hacer el bien, no integrar ninguna mafia, ni ser ningún tipo de asociación para delinquir. Y aquí tendríamos que rendirle homenaje a los médicos rurales y tendríamos que rendirle homenaje a este médico chino, que fue el primero, un odontólogo chino, que llamó la atención sobre aquello que le parecía un SARS y no era un SARS y terminó siendo un COVID, y de eso murió el 7 de febrero de 2020, antes de que en nuestro país se decretara el estado de emergencia sanitaria. Así que los médicos, la mayoría de nosotros siempre estuvimos en pro de hacer un bien y nos expusimos y nos seguimos exponiendo a muchos riesgos por eso. Entonces hay dos dimensiones. La medicina es pura, es ideal, es abstracta, tiene una intención que es el objetivo de la medicina y tiene un cuerpo de conocimiento y un sustento ético. Y es ejercida por seres humanos, que somos reales, humanos, concretos, que adoptamos prácticas y adoptamos actitudes. Es por ahí que hay que ir, me parece, en este mundo tan diverso, donde sí hay buenos y malos médicos, como hay buenos y malos ciudadanos, buenos y malos comerciantes, buenos y malos conductores de taxis, falibles, imperfectos, pero la buena medicina como concepto ha sido y siempre será la misma noble profesión que destacaba Héctor Muñoz en su conocido libro, que les aconsejo sinceramente la lectura porque tiene mucho material en este sentido. Así que no deberíamos confundir esas dos dimensiones. Pero sin embargo se sigue hablando permanentemente del médico deshumanizado. Fíjense lo que se dice, médico técnico. ¿Sí? Bueno, sería que no fuéramos técnicos, ¿no? Mercantilista, soberbios, menospreciamos la esencia espiritual del ser humano, insensibles al dolor y trato despótico. Esa es la definición del médico deshumanizado. Y nosotros mismos nos hacemos cargo en una suerte de mea culpa de algunos de estos aspectos y un poco que nos autoflagelamos también. ¿Es una visión justificada? ¿Es un fenómeno que realmente tenga un sustento? Ustedes no lo perciben en la sociedad y a veces en ustedes mismos, y uno se pregunta, ¿qué otra profesión tiene un sustento ético tan marcado como el nuestro? Que tenemos un código de ética que es ley nacional. ¿Alguien se preguntó dónde está el basamento ético de las otras profesiones que andan por ahí, de las otras ocupaciones? A mí se me ocurre mencionar algunas cuantas, pero no lo voy a hacer. Entonces, ¿hasta qué punto esta autoimputación, autoculpabilización y autocondena que nos impele permanentemente a tener actividades de esta índole es justificada? ¿Somos tan deshumanizados? ¿Estamos tan lejos del deber ser de la buena medicina que en términos kantianos podríamos decir que tendríamos que ejercerla de tal manera de que fuésemos un ejemplo para todos los que nos rodean? ¿Estamos entonces en eso? ¿Existe este alejamiento de la buena medicina? Y ese es un fenómeno general, nos implica a todos estamos lejos de un ejercicio ético y moral de la buena medicina, humano. ¿Es el médico, los médicos o algunos médicos? ¿Solo afecta a los médicos? Hay cosas que sin duda nos afectan. Acá hay dos que yo les voy a mencionar, que una la presencié personalmente y me quedó grabada a fuego, y la otra me la contaron recientemente. Un grado 2, muy nuevito, en un lugar donde yo me desempeñaba, dijo eso en determinado momento: la diferencia entre ustedes éramos los viejos, y nosotros, los jóvenes, la nueva generación, es que nosotros no hacemos nada que no sea por plata. Eso me lo dijo así, sin anestesia, y bueno, y a mí me marcó, de alguna manera me marcó, y hace más de 20 años que tengo esto, y lo menciono en cada oportunidad que tengo
a mi alcance. Y el otro es también de una joven doctora que con un facies parecido al que está expresando ahí, le decía a un familiar desesperado por el estado de salud muy típico de su pariente, que bueno, ya le había dado las explicaciones que le podía dar y que ella no estaba ahí para enseñar la medicina. Bueno, entonces estas no son actitudes humanistas, ¿no? En eso podemos ponernos de acuerdo. Y fuera de acá, esto ocurrió al inicio de la pandemia. Los doctores de Estados Unidos almacenaban medicamentos de prueba para usarlos en sí mismos y en sus familias. Esto era una situación límite. ¿Qué nos podría pasar en una situación límite, en un naufragio, si los médicos hacían esto en Estados Unidos? O sea que el fenómeno en el área de la medicina, de la deshumanización, sin duda que existe. Pero y en otras áreas, el padre humanista, ese señor de remera roja, es un padre humanista que expone a sus dos hijos y a su señora a ese riesgo. Y el que va en la camioneta, porque no es un tema de clase social, también está el que va en la camioneta sin el sistema de retención infantil para los niños, sin el cinturón de seguridad. Entre paréntesis podemos decir que cada vez que hay un muerto en un vuelco en la carretera, fuera del recinto del automóvil, es porque no tenía cinturón de seguridad. Eso no le puede caber duda a nadie. Sin embargo, eso no se promociona. Y el mobbing y el bullying, el ciudadano humanista, el comerciante humanista que al inicio de la pandemia, yo lo presencié personalmente, pero enseguida salió en la prensa. Al día siguiente, el alcohol gel y los tapabocas se habían subido un 200, 300, 500%, y se agotaron, ustedes lo recordarán bien. Y la humanidad humanista, ahora estamos viviendo lo impensable. ¿Quién podía pensar que iba a haber una guerra de invasión y de conquista de otro territorio en el primer quinto del siglo XXI en Europa? Yo por lo menos no me lo imaginaba, sin embargo esto está ocurriendo. ¿Y cuál es el marco de referencia general? Es que estamos viviendo una sociedad que tiene ciertas características, que es la sociedad posmoderna, ahora se habla de post-posmoderna, pero que está caracterizada por determinados componentes que no escapan a esto: la inmediatez, la liquidez, la fugacidad, nada tiene permanencia, nada importa demasiado, todo es relativo. Mientras sea para producirme placer, bueno, solo hazlo. Han caído todos los relatos, no solo los relatos religiosos, sino también muchos de los relatos morales, y eso está muy bien descrito. Ya no quedan anclajes donde el ciudadano puede decir, bueno, yo me aferro a esto porque todo es relativo y trato de desarrollar una tolerancia, diríamos, de supervivencia frente al otro. Porque hay momentos en que yo no estoy tolerando al otro porque tengo un afecto hacia el otro, sino que lo tolero para que mi vida sea más sostenible y más vivible. Y todo esto es muy opuesto a la atmósfera necesaria para la buena acción médica que mencionábamos, que requiere humanidad, o sea, comprensión, dedicación, persistencia en el esfuerzo, brindar esperanza cuando no se puede brindar seguridad, decir la verdad, hablar bien sobre el pronóstico, etc. Todos los aspectos del humanismo médico que ustedes conocen. Entonces, un punto fundamental en todo esto es la relación humana, médico-paciente, ahora denominada desde los conceptos de Becker como relación clínica, porque ya no hay una relación médico-paciente. Hay una relación médico-practicante, médico-residente, médico-enfermera, médico-funcionario administrativo, médico-pantalla de computación. Hay instituciones, hay una amplia gama de consultantes en cada acto médico, entonces todo esto se ha vuelto mucho más complejo y el trato directo persona a persona cada vez menos frecuente. El ciudadano es cada vez más cuestionante de nosotros. Y yo creo que desde el ciudadano y desde aquellas primeras demandas, cuando nos sentíamos acosados y no sabíamos cómo reaccionar, nos ha inculcado de cierta forma ese sentimiento de decir, bueno, pero si tanto dicen de nosotros no debemos ser muy buenos que digamos. Primero, el ciudadano consulta a la familia, a la suegra, al vecino, después va a internet y después ve si confía con el médico. Eso tampoco es un buen sustento para la actividad médica. Es demandante, tiene derecho a decidir, obviamente. La medicina no se ejerce de persona a persona, sino en instituciones frías, mucho mármol, muy vistosas, muy atractivas para ser socio de esa institución, pero donde la calidez humana también suele faltar. Los médicos muchas veces no son conocidos.
yo le voy a decir de un familiar directo mío que en este momento está cursando su tercer embarazo y le va, ¿con quién te vas a atender? No, a ver, fulano. Primero era mengano. Sí, pero no sé por qué razón, no. Entonces me fui con fulano. O sea, hay un fenómeno general que nos incluye a nosotros, pero que incluye a la sociedad. Todo eso lleva a que haya que reflotar algunos aspectos. Entonces surgió la medicina centrada en la persona, que a mí me gusta cuestionar, porque yo creo que la medicina, como decíamos al inicio, es pura, es perfecta, está ahí y es lo mejor que puede haber. Lo único que tenemos que seguir sus objetivos y hacer un ejercicio de ella que esté centrado en la técnica y también en la persona. Yo creo que ahí está el secreto y eso se puede conseguir y seguramente la mayoría de ustedes lo ha conseguido. Óscar Clusé, nuestro común amigo, ha sido presidente de la Red Latinoamericana de Medicina Basada en la Persona entre el 2017 y el 2020 y ha protagonizado numerosas actividades que se han difundido en nuestro medio. ¿Y cuáles son las diferencias entre los modelos asistenciales tradicionales y los nuevos? El que, según Ezequiel y Linda Emanuel, el actual sería el deliberativo, donde el paciente y la familia puede hablar con el médico, con el equipo médico y discurrir cuál es el mejor tratamiento, la mejor conducta, lo que mejor se adapta a él. Bueno, la gran diferencia es que cuando éramos paternalistas, ahora no somos paternalistas porque es una mala palabra, entonces, ¿dónde está el humanismo sin paternalismo? Ya ahí se empiezan a sacudir un poquito los conceptos. El paternalismo decía que teníamos como obligación promover el bienestar independientemente de las preferencias del paciente en ese momento. Y asumir que los valores del paciente iban a ser los mismos valores nuestros. Esa es la única diferencia, en un sobrevuelo de estos 4 aspectos, que marca el patrón que se busca actualmente con el patrón tradicional que todos nosotros aprendimos y que todos nosotros ejercimos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que saber que el paciente puede tener valores diferentes y hay que saber que sus preferencias pueden ser diferentes a las que nosotros le estamos proponiendo. En esa interrelación, el paciente tiene que ir percibiendo que lo que él considera que es la sanación casi milagrosa y la expectativa de un resultado infalible, no siempre es factible. Que hay beneficios, pero también hay riesgos y efectos secundarios. Y todo esto, toda esta autonomía del paciente, que es muy sana en un sentido, ha generado una nueva relación médico-paciente, que es la del médico-proveedor y paciente-cliente, una relación comercial. Entonces se busca humanismo en una relación comercial. Ya ahí surge otra dificultad, porque se crea en lo comercial un vínculo sin profundidad y sin compromiso. El comerciante quiere venderte la cosa y lo hace utilizando los recursos que estén a su alcance. La propaganda, ustedes deténganse un poco a ver la propaganda que les muestran todos los días en la televisión y van a ver que la mejor forma de ser exitoso en la vida es tomar una determinada bebida cola. Y bueno, eso es lo que busca el comercio. Entonces esto genera en la actividad médica una mezcla desordenada de inconvenientes, de poderes, derechos, obligaciones, contratos, firmas. Si no firmé, eso no ocurre. Sin embargo, en la polaridad de la relación médico-paciente debe haber ciertas garantías que nos ofrece una relación comercial, de no maleficencia, de no utilización de mí como persona, de no extralimitación o abuso del médico hacia el usuario de la salud, excluyendo toda forma de codicia. No puede ser un blanco de mi enriquecimiento personal la situación sanitaria del paciente. Y tiene que tener componentes de paternalismo, tiene que haber negociación de las conductas, obviamente, y tiene que haber una intersubjetividad, un vínculo humano entre esas dos personas. Volviendo a Correa, que hablaba entonces de la patología de la medicina, evidentemente el sistema en su globalidad tiene una cierta patología. Y hay ejemplos muy claros, ¿no? Una explosión de denuncias a médicos por abusos sexuales a pacientes. Estamos hablando de extremos, pero el que lee este titular, donde un periodista muy ético
pone entrecomillado, sin aclarar que son sus términos propios, que introduce la explosión. Entonces el ciudadano dice, hay una explosión de abusos sexuales, no vayas al médico porque lo primero que va a hacer es violar. Todo eso surge de la sociedad, no de la medicina. Y en la actividad de urgencia y emergencia, que todos ustedes viven a diario, es mayor la exposición a denuncias, y eso lo saben ustedes muy bien, cuando debería ser menor, porque las condiciones de trabajo en emergencia no son las mismas que cuando ustedes tienen todo el tiempo del mundo en una policlínica o en una sala. Y una de las mismas personas que hizo ese trabajo de humanismo, en un intercambio por correo electrónico, ella se recibió y está haciendo ahora muchas guardias, tiene mucho trabajo. Y entonces dice esto, yo creo que vale la pena leerlo en su totalidad. No me sorprende que hayan tantos casos de falta de ética en la emergencia. Es el lugar donde se vive más estrés, donde muchas veces no hay recursos y todo eso explota. El tema ahí es la cantidad de horas que se trabaja, sin ánimo de justificar las cosas, reflexión humanista. Me parece que es muy difícil para una persona, por más médico que sea, sigue siendo un ser humano de carne y hueso, humano, demasiado humano, poder tener una actitud sana, ética, controlada, cuando no ha comido, no ha dormido y tiene trabajando más de 12, 16, 24, 36 horas. A mí me gustaría que se hiciera un estudio de correlación entre burnout y falta de ética, como una relación de causa-efecto. Sería interesante. Me parece que mucha falta de ética se solucionaría trabajando menos, yo diría trabajando mejor, lo que es una utopía, por supuesto. Entonces esto no es un problema nuevo. Jack Husserl decía en su momento que las ciencias positivas, en ese momento era muy frecuente encarar la medicina como una ciencia positiva, ha quedado privada de sentido para el hombre contemporáneo al convertirse en pura técnica desligada del mundo de la vida y de los problemas más importantes para el hombre. Ahí está una de las bases del problema. Y en base a esto, ¿qué decía este maestro que yo le cité y que no me voy a cansar de citar en cada oportunidad que tenga? En un momento dado, cuando la facultad retomaba su actividad normal, por el año 85, teníamos muchas reuniones para ver cómo se iba a organizar esa nueva actividad, retomar lo que había sido antes la actividad clínica, y él tenía una postura determinada que exigía determinados parámetros que no eran los más compartidos. Y entonces alguien le preguntó, ¿qué cambios cree usted que había que introducir en la enseñanza de la medicina para mejorar los resultados? Y él contestó esto, que por supuesto lo sacó de órbita a quien le había hecho la pregunta, pero hace falta mucho pensamiento, mucha lógica, mucha educación ética a los efectos de lograr el mejor producto que pueda obtener la facultad de nosotros. En ese momento no se hablaba de cátedra de ética médica, ni de humanismo médico, ni de nada, pero Massa lo supo percibir en su momento. ¿Y por qué todo esto? Porque estamos nosotros y está el otro. Y el otro también existe y está olvidado. Y para no olvidarlo hay que pensar que estamos inmersos en una actividad con el otro que es relacional, que es de diálogo y que implica un encuentro de una persona con el otro. Y eso se magnifica, ni que hablar, en la actividad médico-paciente. Y para encontrarnos con el otro, para comprender al otro, hay que observarlo, hay que considerarlo, hay que percibirlo y hay que tratar de ser en el otro, ponerse en el lugar del otro, sentir como el otro. Y eso es parte del humanismo. El que logre sentir como está sintiendo el otro realmente se convirtió en un humanista en el sentido que estamos hablando. Porque hay dos planos en la relación con el otro. El interno subjetivo es el posta, el que tendríamos que procurar lograr. Es el de la afectividad, el de sentir la afectividad por el otro y desarrollar empatía por el otro. Lo cual nos posibilita que sea mucho más digno el externo, el empírico, el que tengamos actitudes para con el otro, condignas con él, y que desarrollemos y ejerzamos la tolerancia y la no discriminación. Eso lo podemos hacer como una actitud pura, pero sin sustento en nuestra afectividad. Lo hago porque me conviene, lo hago porque así marcan las pautas actualmente, o lo hago porque siento que así debo hacerlo. Se hablaba desde siempre de que la relación médico-paciente era un encuentro entre una conciencia y una confianza. Ahora ocurre que la confianza muchas veces está ausente y la conciencia muchas veces no está vigente.
y eso genera parte de toda esta cuestión. Lo otro de esta imagen es el tema de ser en el otro como percibir una relación yo, no yo, yo, tú, que permita casi el desarrollo de una sensación amorosa para con el otro. Ahora estamos viviendo en una sociedad de la comunicación, se dice. Yo digo que no es una sociedad de la comunicación, sino que es una sociedad de la conexión. Porque todos estamos muy conectados, pero no necesariamente estamos muy comunicados con el otro. Y esa imagen que tienen arriba a la derecha, que se repite también en este ámbito, muestra realmente que la comunicación es el déficit actual, justamente. No es la sociedad de la comunicación, sino la sociedad de la no comunicación. Y ni que hablar que parte de las cosas que no se comunican son aquellas que son muchas veces las más importantes para el enfermo. La enfermedad, el sufrimiento, la muerte. Eso es más difícil. Y es no resulta para nada directo y fácil expresarlo. Sobre todo en la época de que todo el mundo piensa que tiene derecho a todo, entre otras cosas a la salud, que puede hacer lo que quiera porque él es un ser autónomo que vale por sí mismo. Entonces, todos estos temas que tienen que ver con la salud y que tienen que ver con el otro que se arregle, yo estoy buscando la mía. Y estas actitudes que podemos ver en lo cotidiano, que somos agudos y escarbamos y observamos qué es lo que pasa en nuestro entorno. Siéntense o párense en una vereda a mirar lo que ocurre en el tránsito y ahí van a ver una cantidad de actitudes no humanistas y solipsistas encerradas en sí mismos, de personas que no piensan en el otro a cada momento. ¿Y qué pasa en situaciones límite, realmente límite? Fíjese, aquí Boccaccio en el Decamerón relata lo que ocurrió durante la epidemia de plaga en Florencia en 1347. El otro no corría, era el sálvese quien pueda. Y el sálvese quien pueda, bueno, de repente en una situación límite, queda el último salvavidas, me tiro yo ahí. Pero en lo cotidiano no puede ser así. En cambio, y esto es algo que los antihumanistas, antimédicos que proliferan por ahí deberían tener en cuenta, que tal como apareció en el New York Times el 14 de marzo, apenas iniciada la pandemia, un artículo que decía: en cada pandemia hay médicos y enfermeras que responden con un heroísmo y compasión increíbles. Esto está ocurriendo hoy con el coronavirus. Yo ya mencioné uno. La respuesta es: si me necesitan, estoy disponible. Bueno, paradigma del humanismo médico. Y paradigma también de esa imagen tan conocida del cuadro de Blanes, del cual tantas veces se habla en la historia de la medicina respecto a la epidemia de fiebre amarilla. ¿Y qué tenemos en el otro extremo? En el otro extremo tenemos personas que dicen: si me contagio, me contagio. ¿No? Eso ocurrió en los Spring Breakers de la Florida en el año 2020, apenas iniciada la pandemia. Al final no voy a dejar que me impida fiestar la pandemia. O sea, ¿dónde está el otro en esta imagen del mundo, en esta actitud ante el mundo? ¿Y dónde están los médicos? Porque esto no lo dicen los médicos. Entonces, hay dos conceptos centrales que tenemos que manejar. Hablar de humanismo es hablar de ética y particularmente de bioética. Y la falta de humanismo es una forma de conflicto y violencia. Esto que acabamos de ver es falta de humanismo y es conflicto y es violencia. Parece que no es violencia, pero es violencia. ¿Y qué es la violencia? Es un problema de abuso de poder. Esos adolescentes estaban abusando de su poder de juventud y relativa inmunidad ante la pandemia. ¿Abuso o uso ilegítimo del poder? Poder, otro término denostado hoy en día. Esta es la principal fuente de falla ética y de violencia, y existe un abuso del poder médico. Es una mala palabra en el ámbito de la medicina. Hay que empoderizar al paciente y hay que desempoderizar al médico. Por supuesto, de repente ese médico tan conocido de Quino no sea la imagen ideal. Hay un poder médico, si se quiere, ilegítimo o abusivo, pero hay un poder médico legítimo, que es el poder de curar o al menos aliviar, no todo lo mismo.
No todo poder es ilegítimo y no todo poder es malo. Como no toda autoridad es autoritarismo. Hay una diferencia entre el médico y el paciente. El médico sabe lo que más le convendría al paciente y el paciente no. Fíjense cómo nos define la Real Academia el término poder. Es una facultad y jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo. Si la tiene es porque le fue otorgada el término legítimo. A ustedes se los otorgó la Facultad de Medicina. Tienen el poder de aliviar y de actuar con una persona. Alguien da a otra persona para que en lugar suyo lo represente y pueda ejecutar algo. Yo creo que eso no se puede discutir. Este es poder médico legítimo y no debemos denostarlo. Y otro aspecto que tiene que ver con esto es la falsa dicotomía entre humanismo y técnica. Massa, entre sus múltiples enseñanzas, nos dice que para poder ser eficaz el médico, necesariamente debe convertir al paciente en un objeto de estudio. Ah, ¿cómo? ¿El paciente objeto? No, es un objeto de estudio. Es un objeto para saber qué diagnóstico tiene. Es un objeto cuando se da el punto, en un punto crítico de la sutura, saber bien cómo tiene que hacer. Por supuesto que esto no implica, no debe implicar, no tiene por qué implicar que deba perder su perspectiva como persona. Es una persona, pero en el momento del acto médico es encarado como un objeto para poder ejercer bien la medicina. Más se gustaba siempre de citar un ejemplo que yo lo voy a mencionar acá. Profe, ¿qué mortalidad tienen en gastrectomías totales acá? A ojo de buen cubero. Mortalidad, alguien que tire un número. Acá en esta clínica, más o menos. ¿Cero? No. 5%. Muy aceptable. Ahora, si alguien viniera y dijera, les voy a donar a esta clínica un robot, nada humanista, pero tiene 0% de mortalidad en la gastrectomía total. ¿A quién eligen ustedes? Digo, este es un ejemplo, si se quiere, metafórico, para dar a entender que el uso de la técnica que requiere, una técnica es aplicada sobre un objeto, indudablemente, una praxis se ejerce sobre un objeto de práctica, no implica, no debe implicar, ni tiene por qué implicar, una ausencia de humanismo. Y esto es crucial, me parece. Entonces, son dos paradigmas diferentes. El médico de antes, el que apenas podía tomar el pulso y ver si sudaba la mano del paciente, o es un mito. El médico de antes, muy humanista, también, hay múltiples anécdotas, tiene una meningitis, no hay nada para hacer. Y se iba, lo veía en domicilio, por supuesto, y no lo veía nunca más al paciente. También ocurrían ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo nos vemos, cómo nos ven y cómo nos deberíamos ver hoy en día? Tenemos algunos datos que surgen de ese trabajo que yo les mencioné, y las conclusiones de los estudiantes decían que los estudiantes de medicina de ese año que cursaron acá no se percibían a sí mismos como altamente humanistas. Entonces esto tiene dos respuestas: o no lo eran, no tenían una conducta altamente humanista, o creían no tenerla, o todavía no la habían desarrollado. Pero esto es algo que la facultad la debería sacudir, porque es uno de los objetivos de la facultad. Al culminar la carrera, el estudiante de medicina tiene que ser un médico altamente humanista. Sienten, por lo tanto, una marcada necesidad de formación en humanidades médicas. Sufren bullying, cambian la percepción de la carrera desde que entraron a la facultad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y los médicos? ¿Qué opinan sobre sí mismos? Hay dos encuestas del Colegio Médico, una de 2016, y consideraban que más de un tercio que el ejercicio de la profesión resultó peor de lo que esperaba cuando comenzó a estudiar. 3 de cada 4 piensan que la sociedad valora poco o nada la profesión médica. Entonces, claro, 3 de cada 4 dirán, yo debo ser malo porque la sociedad no me valora mucho. Sin embargo, si vamos a la visión de la sociedad sobre el médico, y esta es del año siguiente, los médicos son el estrato profesional
al cual se le tiene desde la población la mayor confianza. Y la relación con el médico que se atiende regularmente es muy buena o buena en la enorme mayoría de los casos. Los médicos siguen siendo por un amplio margen los profesionales más confiables. Y la confianza, en parte al menos, está vinculada a la frecuencia del contacto y al tipo de contacto. O sea, nadie puede dudar que el humanismo en la praxis médica es necesario. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nos hemos alejado algo, mucho, poco de esa práctica humanista? La hiperespecialización y fragmentación de la asistencia. Hiperespecialista que de repente ni sabe mi nombre, está detrás de una computadora, respire hondo y ahí termina todo el acto médico. Hay mercantilización, no podemos tapar el sol con un dedo, incide la industria farmacéutica y tecnológica. Ahora, de ahí a que haya una mafia médica sujeta a la incidencia de la medicina y de la farmacia y a los dictámenes, no. Hay una medicalización de la sociedad. Por un lado somos poco humanistas, pero por otro lado tenemos que solucionar todos los problemas de la sociedad, desde el nerviosismo hasta la crisis de pánico, hasta los cánceres más invasivos. Hay corporativismo, hay corrupción, hemos visto un par de ejemplos. Y la calidad de vida del médico no es la que sería de desear. Entonces todo esto genera un cóctel bastante nefasto. Entonces, la pregunta del inicio: ¿cómo ser un médico humano, un médico humanista? ¿Existe el humano humanista realmente? ¿Existe el humano que no sea demasiado humano? ¿O solamente existe el demasiado humano, el hombre tal como es y no como quisiéramos que fuera? ¿Nos civilizamos tanto como creemos? Este le daba el garrote al de al lado porque el de al lado tenía un pedazo de carne que él no tenía. Y ayer tiraron una bengala de un lado a otro del estadio. ¿El otro dónde está? El otro. Oye, antes de tirar la bengala, piensa en la imagen del otro, que el otro sea en ti mismo. Bueno, pertenecemos a una especie depredadora. La violencia es ancestral y está integrada en nuestra especie. Solo, ¿qué podemos hacer? Modularla. Eso es lo que brinda la cultura, la ética y el Estado de Derecho son parte esencial de ese camino modulador y civilizatorio. La cultura y la ética están muy vinculadas. Este libro de Albert Schweitzer, tal vez alguno de ustedes lo haya oído nombrar porque fue premio Nobel de la Paz, fue Albert Schweitzer. En su momento había generado una clínica en Lambaréné, una ciudad en lo más profundo de África, del Congo, a los efectos de atender la salud a ese nivel. Y entonces él detectó que existe un vínculo muy profundo entre la cultura y la ética, porque una conducta ética es la única barrera eficaz contra la violencia íntima, la violencia intrafamiliar, la violencia de género. ¿Qué control externo puede modularla o gobernarla? Solamente el control interno de nosotros como personas, con actitudes humanistas que digan, no, yo no le puedo pegar un palo por la cabeza. Es lo único. Y eso fue, y esperemos que siga siendo, parte esencial de la cultura que se enseñaba en nuestra escuela. Esos conceptos se enseñaban en la escuela, se deberían seguir enseñando y espero que se sigan enseñando. Entonces, el médico ideal, ¿qué requisitos debería cumplir? Un completo sustento técnico-científico. Tiene que saber y saber hacer. Para eso tiene que tener experticia y destreza en lo que hace. Tiene que ejercer humanísticamente y tiene que tener ausencia de intereses espurios. No tener una vida confortable y acorde con el esfuerzo que implicó ser médico. Eso por supuesto, pero eso no es espurio. Pero la ambición, el pasar por arriba del otro y de los otros a como dé lugar por mi interés personal, eso debería estar excluido. Entonces tiene que desarrollar una escala de valores propia, que no necesariamente y seguramente no va a ser la misma escala de valores de su paciente y de los familiares, pero sí tiene que hacer un esfuerzo por conocer la escala de valores de su paciente y de los familiares. Tiene que saber manejar la presión. Tiene que saber manejar el conflicto de valores, la objeción de conciencia, una serie de destrezas que es necesario enseñarlas de alguna manera. Hay que capacitar
hay que inculcar y consolidar conductas favorables, cambiando o suprimiendo las desfavorables. En eso consiste el término o la definición de capacitar, que difiere de instruir o de enseñar. Capacitar es que la persona cambie las conductas que no debería tener. Y eso se consigue a través de clases teóricas, yo lo voy a conseguir. O es en el mismo proceso de adquisición de las destrezas necesarias que esa conducta tiene que ser inculcada por el efecto del maestro, el que todos tuvimos. Mi maestro, uno de mis maestros fue el padre de Armando Gómez, y yo trataba de imitar las buenas actitudes de él. Y también tuvimos maestros por el absurdo a los cuales tratábamos de desimitar. ¿Por qué? Porque enseñamos en base a lo que pretendemos decir y hacer, y enseñamos también cómo actuamos. El currículum oculto condiciona también las reacciones de aprendizaje de quienes nos hayan sido confiados. Pero hay otros requisitos, hay capacidades intrínsecas específicas. ¿Ustedes me creen a mí capaz de noquear a Drago? No, y a Stallone tampoco. ¿Por qué? Porque no tengo las condiciones, capacidades intrínsecas específicas, y no todas las capacidades intrínsecas específicas deseables se pueden enseñar y aprender. Hay algunas que son innatas, y esas las hemos desconocido siempre. Y hay algunas que son necesarias para el médico. El médico debe aprender a hacer un ejercicio profundo de la voluntad, sacrificado, esforzado de la voluntad. No se trata de decir, bueno, como ocurría o puede seguir ocurriendo, no, yo a esta guardia no voy, que llamen un suplente. Capacidad de adquirir una disciplina de trabajo y de praxis, de asumir una responsabilidad y de desarrollar paciencia y tolerancia en sus actividades. Estas son condiciones. Bueno, la educación de esto comienza en la familia, sigue en los colegios y culmina en las actividades acá. Entonces, para aspirar a ser médico, de acuerdo a esto que venimos diciendo, ¿es suficiente el deseo de serlo? ¿Vos qué querés? No, yo médico, no, yo veterinario. ¿Alcanza el mero ejercicio individual de la libertad de elección? Esa es la conducta que ha tenido siempre la Facultad de Medicina. Se ha considerado que la elección de la carrera es una elección responsable, meditada y demás. Y todos sabemos que hay un índice de deserción en los primeros años que es alto. Y todos sabemos que hay algo peor todavía, que la facultad abre las puertas libremente al ingreso de facultad y en la primera oportunidad propicia baja una guillotina de aquellas que les cercenan la cabeza, pero 2 años después, a todos aquellos que según ese examen no estaban en condiciones de ser médicos. Y uno se preguntaría un poco más, ¿es suficiente ser médico? Me recibí, tengo el título. ¿O es mandatorio ser buen médico? Y uno debería aspirar a ser el mejor médico. El mejor médico, que lo definimos hoy, el buen técnico, el que tiene la destreza y el que tiene el humanismo. Entonces, humanismo, sí, sin duda, pero ¿cómo? El desafío es tener la mejor capacitación tecnocientífica y conservar una relación humanista centrada en la persona. Ese es el qué. Ahora hay que ver cómo. Reflexión ética, bueno, tenemos que estar pensando en esto en cada momento, en cada acción. Tenemos que tener la conciencia activa y remordiéndonos, pero no al punto de flagelarnos, como habíamos dicho hoy y mostrado. Hay que saber incorporar la perspectiva del otro paciente, del otro familiar y del otro colega. También tenemos que aprender de todos nuestros colegas. Hay que saber que esa va a ser una acción libre. Nosotros vamos a ser los médicos que queramos ser. Hay cosas que no podemos elegir. No podemos elegir poder noquear a Drago. No podemos elegir en ser el que tenga el menor índice de falla de sutura. Pero sí podemos elegir cómo responder ante las cosas que nos pasan, negativas o positivas. De tal manera que estamos condicionados pero no determinados. Nosotros podemos elegir entre una serie de opciones y podemos elegir entre escuchar al otro y no escuchar al otro. Entre decir yo no estoy acá para enseñar la medicina y darle una explicación coherente a ese familiar. Entonces es un tema de conciencia, de voluntad y de conductas. Es un proceso de incorporación ética que tiene que formar parte de la incorporación técnica cuando ustedes se están formando.
hay que cultivar el espíritu, tal vez moderar las aspiraciones personales, no solo la diferencia entre ustedes y nosotros que no hacemos nada que sea por plata, porque después les va a venir el burnout igual, les va a venir el desgaste igual, y después se van a jubilar igual y no van a poder mantener eso. Eso es un hecho. Hay que buscar nuevas formas de gratificación, y con el otro podemos obtener buenas formas de gratificación. Entonces, y es un poco lo que nos ha pasado al doctor Pons, a mí, tal vez a algún otro, comenzamos la vida como médicos y terminamos un poco filosofando respecto a estos aspectos. Y creo que es una necesidad. Sin embargo, el pensar sobre estos aspectos tradicionalmente fue una vocación tardía en el ámbito de la medicina. A nosotros nos pasó eso, que nos pusimos a reflexionar después, no nos dábamos cuenta de todos estos problemas. Ahora ustedes no, ustedes ya han tenido, los más jóvenes, posibilidad de incorporarse en ellos. Estamos dispuestos hoy, los médicos, a actuar de una manera que sea como una relación de diaconía. Yo soy para el otro, para servirlo, despojarme totalmente de mis intenciones y de mis deseos y de mis aspiraciones para servir al otro. Yo creo que nos podríamos conformar con una no indiferencia. El otro no nos puede ser indiferente. Y ahora se nos aproximan desafíos muy difíciles. Hay 2 proyectos de ley de eutanasia. 2 proyectos de ley de eutanasia que implicarían necesariamente la revisión de una ley que fue aprobada por plebiscito y por aprobación parlamentaria. Y finalmente, salud única es un concepto muy vigente y nosotros pensamos, sí, salud nuestra, la humana, pero también tiene que ver la salud de los animales, por aquello de la hidatidosis y aquello de las enfermedades de los animales transmitidas al hombre y demás. Y la flora, la fauna silvestre, el ecosistema. Estamos viviendo en un espacio cerrado, finito, con recursos finitos, utilizándolos como si fueran infinitos. Y la población nuestra parecería que se comportara, la población mundial, como si fuera pendiente infinito. Y ahora, en el disparate de los disparates, estamos pensando a ver si esto se puede solucionar migrando a otros planetas. Entonces, ¿no será el momento de trascender el humanismo, ya de por sí muy bueno y muy conveniente, para apuntar a una suerte de vitalismo? Y saber que tenemos que beneficiar al otro, pero también tenemos que beneficiar a la Pachamama que está sufriendo junto con muchos de nuestros pacientes. Bueno, era lo que les quería decir para moverlo un poco a una suerte de reflexión colectiva y que no sea tan tardía como en el caso nuestro el abordar este tipo de aspectos de la práctica médica. Muchas gracias. Bueno, dejamos abierto un poco el espacio para alguna pregunta o algún comentario. Así que si alguno quiere comentar algo, tenemos al académico profesor Pons. Lo mío va a ser muy breve, porque en realidad estos temas los hemos discutido con Augusto muchísimas veces y coincidimos en muchas de las cosas. Y yo quiero solamente usted podría, sí. porque si no, no. Sí, no hay problema. Disculpen, que va a hablar el profesor Pons. Muchísimas gracias. Estaba diciendo que en realidad con el académico Müller Augusto hemos conversado sobre estos temas muchísimas veces, tardíamente quizá como dice él, y yo quiero refrendar que en realidad lo que él plantea, y hace bien en hacerlo así, son preguntas, dudas, motivos para reflexión. Él no tiene respuestas, puede tener respuestas individuales, quizás yo también las tenga, pero no necesariamente tienen que ser las respuestas que ustedes encuentran, porque la experiencia vital de cada uno es propia. Y por tanto, es bueno ejemplificar, es bueno mostrar lo que ha pasado, lo que uno ha observado, pero son las conclusiones de cada uno de ustedes. Ahora, sí, no las conclusiones porque a mí se me ocurre, sino las conclusiones centradas en el hecho de que vivimos en sociedad,
que convivimos entre colegas, que convivimos con pacientes, que convivimos con un ámbito social particular que también merece una suerte de respeto que lamentablemente una medicina que nosotros cuando estudiantes vimos no tenía en cuenta. La última palabra era la del médico y eso no necesariamente es así. Pero tampoco es la última palabra, es lo que se le ocurra al paciente. La última palabra es el consenso al cual se pueda llegar, el respeto de la opinión del paciente, pero también con respeto del paciente, de la opinión del médico, porque como bien dice Augusto, hay poder, hay autoridad que es legítima. Ustedes pasaron años estudiando para tener un título, para tener una capacidad de ejercicio de la profesión, y eso les da una autoridad y a consecuencia de ellos un poder que no se adquiere en 3 días. De manera que respetar la opinión del paciente, pero teniendo en claro que, y les voy a contar una anécdota y acá me voy a callar, yo era consultante en su momento en el campo, yo soy ginecólogo, o fui ginecólogo, como quieran. Era consultante, me llama la nurse supervisora y dice, venite por favor, tenemos un problema terrible. Un colega, al cual quise mucho, ya fallecido, había tenido una demanda groserísima y había pasado 5 años horribles, hasta que se falla a su favor. Y eso, según me dijo, me dejó una enseñanza. Ese día había ingresado una señora, una gran obesa, diabética, con otra serie de problemas de tipo síndrome metabólico, completamente descompensados, con un enorme tumor abdominal infectado además. Entonces le dice a la señora y al esposo, señora, usted tiene tanto problema metabólico y endocrino que si yo la opero por el problema que usted tiene, que es quirúrgico, puedo matarla con gran posibilidad. Si no la opero, puede morirse con gran posibilidad porque lo que tiene es muy serio. Decidan ustedes lo que les parezca bien y cuando tengan la decisión tomada me llaman. Y se fue a su cuarto. No voy a decir lo que yo hice o lo que se me ocurrió hacer. Quiero planteárselo también como un problema. Hay momentos en los cuales hay que asumir las decisiones. Por supuesto, si la gente dice, no quiero, de acuerdo, no quiere, cada cual es dueño de su vida. Pero uno no puede decir, tome la decisión usted. Eso no es legítimo, eso no es ético. Bien, yo tampoco quiero hacer una mini conferencia después de haber escuchado lo que acaba de decir Augusto. Pero me parece muy importante que ustedes, siendo jóvenes, tengan la oportunidad de reflexionar sobre cosas a las cuales nosotros llegamos quizás tardíamente. Y eso condicionó nuestra forma de ser médicos. Cuando uno mira hacia atrás, a veces dice, ¿por qué hice tales cosas? Pero es bueno también llegar a cierta edad de la vida y darse cuenta de que uno macaneó, de que uno hizo cosas que no debió haber hecho, y es bueno transmitir eso. Y nada más, no quiero que esté acá para yo. Ha sido un placer estar acá. Muchas gracias a los 2 profesores. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Juan. ¿Se quiere comentar? Sí. O sea, pues si no, no te escuchan. Sí. La gente que está en Zoom. Lo que más me preocupa es que los médicos cirujanos, se me olvidó un poco decir, que sean los que pasen, pero bueno, sería buenísimo que se acercaran, se cambian los roles. Es un impacto importante, ¿no? La ponencia del doctor Müller. Yo me fui haciendo algunos apuntes. Yo que ya no ejerzo la medicina desde el año 97, me gradué en el 91, fui interno, suplente, ejercí mucho en el interior, muy solo muchas veces. Tenía vocación quirúrgica. Tuve mis vivencias, muchas cosas. Pasar por las sensaciones de fracaso, decir, no puedo ir por el camino de la cirugía. Y haber tenido un regalo en la vida, tener la historia de la medicina desde muy jovencito como posibilidad de dedicarme profesional, que es la que terminé eligiendo. Recuerdo una enseñanza
de Mañé, que fue nuestro maestro, el profesor Mañé, Fernando Mañé Garzón, pediatra. Era un hombre que tenía un lucimiento extraordinario en las ciencias, porque era un gran clínico, era un zoólogo científico y era un clínico que amplió mucho y profundizó mucho en su clínica, fue un genetista clínico también y terminó siendo también un muy buen historiador de la medicina desde el mundo médico. Entonces, cuando él presentó un libro precioso que también es muy recomendable leer, que se llama Memorabilia Pediátrica, que para los jóvenes es una joya ese libro, porque él en breves historias, muy breves, va contando experiencia clínica, reflexiones de casos concretos que casi todos los vivió él, algunos se los contó su padre, que fue un cirujano, y él cuando presenta el libro en el sindicato médico, a mí me marcó esa frase que yo la escuchaba como ustedes me están escuchando a mí. Dijo, nuestra ciencia es la clínica. Eso conecta con algunos puntos importantes o centrales también de la clase, conferencia, ponencia del doctor. Nuestra ciencia es la clínica, es decir, que nosotros somos también científicos si hacemos una buena metodología clínica, convirtiendo al paciente en un objeto de estudio con mucho cuidado, como hace el científico que piensa mucho, va trabajando. Además tenemos un privilegio que en general ninguna otra de las profesiones, ninguna lo tiene. Cuando nosotros hacemos ciencia con el paciente y hacemos toda esa relación, lo tocamos y eso es una experiencia especial. Hablamos y después lo tocamos. Y todos tenemos la experiencia de tocar con cuidado, con respeto, pero también con ciencia, buscando, examinando. Así que nuestra ciencia en la clínica es algo importante, muy importante en toda esta problemática, vamos a decirle, del humanismo médico. Hay un autor, Juan, que se llama Snow, que escribió un libro que se titula algo así como La era del high tech, alta tecnología, y low touch, poco tocamiento. Claro. Todo es tecnología y pantallas. El doctor Müller nos comenta ahora, en este instante, un autor de apellido Snow, que habló de la era del high tech y low touch. Es decir, mucha técnica, siempre basada casi siempre en la ciencia, y low touch, tocar poco, hacer una relación escasísima en cuanto a el contacto físico. Pero es un privilegio que tenemos los médicos. Ninguna otra profesión toca a la persona, ¿no? Creo que no me equivoco. Me apuré mucho en decir esto, pero creo que el odontólogo, bien, que es una profesión prima hermana de la medicina, no es y de la cirugía. El odontólogo es ciencias médicas y medicina de la cabeza, de la boca. Lo del cliente también es un problema que tenemos que discernir mejor, porque yo a Mañé que lo acompañé a muchas visitas domiciliarias, pero yo no entraba al domicilio, íbamos conversando, él tenía una clientela en Carrasco y en Pocitos, no selecta, sino que era gente que confiaba en él, pero gente de recursos que le podían pagar a un buen clínico. Y entonces él decía, mi cliente, y yo en un momento lo busqué, y cliente también tiene un sentido de relación humana, no tiene la connotación comercial.
Es decir, la puede tener y la podemos caer solo ahí, pero también tiene una connotación de relación, de servicio, de lo que el otro necesita de mí y lo que yo le puedo dar, que es más o menos único, porque lo que yo le pude dar a los pacientes que asistí fue único, lo hizo Juan Ignacio Gil Pérez, con aciertos o errores, y así cada uno de ustedes. Y por último, dos puntitos más. Así como Augusto Müller tuvo como maestro, que él le llamaba, yo participé en el grupo de filosofía que dirigía el doctor Massa, precioso. Era un grupo para pensar en lo que hacemos también, ¿sí? Semanal, sistemático, ordenado. Pero también escuché al mentor principal de la creación de la medicina familiar en nuestro país, el doctor Hugo Di Barbure. Y Di Barbure fue entrevistado por estudiantes residentes de medicina familiar que trabajaban en el San Juan, donde yo trabajo como historiador y patrimonialista, y me pidieron los profesores de medicina familiar, que porque yo lo conocía un poco a Hugo Di Barbure, los acompañara a la entrevista en su casa, ya jubilado. Y cuando ellos le preguntaron, como cierre de entrevista, ¿qué es lo que más necesitamos para ser buenos médicos de familia?, él disparó más al corazón que a la mente, dijo: querer a la gente, mi hijo, querer a la gente. Y eso que parece burdo es como también una de estas esencias, porque eso es algo que hay que ejercer primero desde el corazón y cruzarlo y, digamos, inseminarlo con la mente, con la técnica. Y por último, yo que conocí a Milton y que qué lindo sería tenerlo en esta cátedra, en este espacio, probablemente más sentado. Él fue un médico cirujano filósofo precoz, temprano, porque tuvo la vocación desde estudiante de preparatorios de estudiar filosofía. Seguramente fue una peculiaridad personal de él en cuanto a médico y cirujano. Es como que si él se hubiera puesto en un lugar donde dio vuelta toda la historia de la cirugía, donde el cirujano era el hombre rústico que tocaba más a la gente y el médico eran los profesores de cátedra más letrados, leídos de libros y que tocaban mucho menos, veían la orina y aplicaban toda una concepción de la medicina galénica, estoy hablando desde la Edad Media, y Massa dio vuelta a eso, es decir, que él inseminó algo que no es tan tardío como ustedes dicen, porque él... En el caso de Massa, antes de lo que vos decís, bueno, cuando leíamos Bomba o Tarzán, él leía filosofía. claro. Así que gracias por poder hablar, pero lo ideal creo sería que los jóvenes, aunque fuera por poder dar un testimonio, un comentario, sin tener que desarrollar mucho. Gracias. Fabio, Sergio, comentario. Buenos días. Gracias por esta instancia de reflexión, por la ponencia de Augusto, que me dejó más removido que con certezas. Yo seguramente en esta sala soy el que menos experiencia clínica tengo, pero una de las grandes reflexiones que me dejó esta ponencia es que en esas tres pilares que hablaba Augusto, ¿no? de adquirir las destrezas técnicas, el conocimiento, las destrezas técnicas y el humanismo, como las tres características en las que nos tenemos que formar. Y yo pensaba en mi formación médica, y justamente se hace
90% de hincapié en la destreza técnica, en el conocimiento y en la destreza técnica. Y el humanismo queda algo como aparte de que si lo tenés mejor, es un plus. Justamente la ponencia Augusto lo que hace es poner al mismo nivel y cuestionarnos desde la formación temprana, en mi caso, de médico recién recibido, que por suerte tuve la oportunidad de formarme en el curso de Para Pensar lo que hacemos como una materia electiva de la facultad, que inseminó esa semilla de humanismo médico. Creo que como nuevas generaciones de médicos tenemos la responsabilidad de poner la formación como médicos humanistas, las relaciones humanas, en definitiva, lo que planteó Augusto. El médico tiene que ser una buena persona, o por lo menos los médicos que tienen trato con el paciente. Entonces, creo que otro punto central es que nos mostró que tampoco es ni que lo de antes era tan bueno, ni que lo actual está tan mal, sino que debemos pensar a nivel del sistema de salud, de la formación y al nivel de nuestro ejercicio como médicos, de tener presente esa pata humanista, porque estamos tratando como personas, y con personas que muchas veces están en una situación de vulnerabilidad o de sufrimiento. No es un plus del médico ser humanista, sino que tiene que ser una responsabilidad de cada uno en su profesión de formarse en ese aspecto para brindar una mejor atención. Bueno, yo quería destacar la excelencia, que ya lo conocemos al profesor Müller desde hace muchos años, la excelencia de la presentación, que como ya se dijo, nos deja muchos puntos para reflexionar, y si bien con una conferencia, con una charla, con un encuentro, evidentemente no se van a cambiar las cosas, como también lo dijo, para nosotros es capital porque nos sirve como impulso para trabajar en todos estos aspectos en un servicio que justamente es formador de recursos humanos, de médicos y en este caso de cirujanos también. Así que, bueno, yo le agradezco enormemente por esta charla, ya digo, excelente. Y bueno, y me resta agradecerle a todos los que concurrieron e invitarlos para el próximo mes, que continuaremos con otra conferencia. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias.